¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Expectativas mundiales del mercado calculan que al terminar el 2022 los ingresos por ventas de videojuegos y consolas podrían llegar incluso a los 81.6 billones de dólares, mientras que las ventas el año pasado estuvieron alrededor de los 62.9 billones. Pues según la Organización Mundial de la Salud, el uso indiscriminado de estos dispositivos ocasiona el llamado trastorno del juego, que se caracteriza por un control deficiente sobre esta actividad, aumentando la prioridad otorgada a este tipo de entretenimiento sobre otras labores diarias e intereses, ocasionando consecuencias negativas en la vida de quien lo padece. Sin embargo, son poco conocidos los beneficios que su uso racional puede traer a nuestros niños y niñas, también jóvenes y adultos, en el desarrollo de la creatividad, de la memoria, la planeación, la ejecución de proyectos y tareas. Precisamente ese es nuestro tema del día hoy aquí en directo de Canal Capital. Quiero que conversemos precisamente de los videojuegos como una herramienta pedagógica. Hoy se está trabajando mucho este tema en los colegios, en las escuelas, sea del distrito que también en el sector privado, y cuál es el impacto que estas herramientas tienen en nuestros hijos. Los invito inmediatamente para que comencemos a interactuar y comencemos a hablar sobre este tema que nos interesa a todos, porque obviamente tiene que ver con nuestros hijos, el desarrollo de los niños. Los invito entonces para que participen, lo pueden hacer a través de línea telefónica, aquí está 457-8300, marcan enseguida la extensión 5225 y si ahí no les contestan, seguramente en la 5226 alguien de nuestro equipo les va a responder para que se pongan inmediatamente en contacto con nosotros y comencemos a interactuar, que esa parte me encanta, ¿cierto? Cuando ustedes llaman, cuando ustedes nos escriben, cuando logramos ayudarles a las inquietudes y preguntas que la gente que nos sigue tiene. Ese es el propósito de En Directo de Canal Capital. Si van en la calle, entonces también lo pueden hacer a través del celular, ¿cierto? Basta tener el celular y ya Gustavo les va a contar entonces qué tienen que escribir ahí, cuáles son nuestras redes sociales. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz, y por supuesto le doy la cordial bienvenida a todos los televidentes de En Directo de Canal Capital que se conectan con nosotros aquí noche tras noche con nuestros temas de interés. Nuestro tema del día de hoy, los videojuegos. Bueno, si usted es padre de familia, está en casa, va camino a casa, este tema le interesa, seguramente su hijo para esta época de diciembre ya le pide un regalo, puede estar incluido una consola de videojuegos, entonces no se desconecte de En Directo de Canal Capital, conéctese a través de nuestras plataformas digitales y participe en tiempo real, que es lo más importante, con sus experiencias personales, con sus comentarios o con sus preguntas que siempre serán bien recibidas aquí en nuestro programa. Les repito, nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter habilitadas en tiempo real para que usted envíe sus preguntas y opiniones. Entonces, Luz, como todas las noches, me quedo conectado a nuestras plataformas digitales esperando ya esos comentarios de nuestros televidentes y de los padres de familia que sé que les interesa mucho nuestro tema del día de hoy. Muy bien, Gustavo, gracias. Y para conversar precisamente sobre este tema, nuestro tema del día, hoy me acompaña Felipe Fagua. Él es especialista en psicología del consumidor, es ingeniero de sistemas y especialista en construcción de software. Pues desde el 2009 se ha desempeñado en el desarrollo de videojuegos para diferentes plataformas. Actualmente está cursando la maestría en psicología del consumidor en la Universidad Konrad Lorenz y adicionalmente está a cargo de diferentes materias en la línea de programación y del semillero de investigación en el desarrollo de videojuegos. ¿Por qué han, digamos, tenido ellos esta iniciativa de comenzar a trabajar y comenzar a investigar el impacto de los videojuegos en los niños? Eso se lo quiero preguntar más adelante. Profesor, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí. Bueno, profe, yo muy interesada y muy inquieta y curiosa de saber sobre este tema porque soy madre, entonces me interesa mucho y quiero saber por qué inicialmente, para comenzar a poner este tema en contexto, por qué ustedes se han interesado allí en la universidad en tratar esto. ¿Cómo nace la iniciativa de comenzar allí como a averiguar, bueno, cuál es la importancia de estos videojuegos en el desarrollo, en las capacidades y habilidades de los niños? Porque se tiende mucho a satanizar los videojuegos, ¿cierto? A limitar su uso. Entonces, ¿cómo nace como toda esta iniciativa? Bueno, pues en primer lugar hay dos grandes categorías de las que estamos hablando hoy. La primera es el consumo de videojuegos o el uso de videojuegos por parte de cualquier persona. Y la segunda es el desarrollo de videojuegos. Como universidad nos interesa bastante el desarrollo de videojuegos porque, como tú lo mencionabas antes, las cifras del mercado de videojuegos son impresionantes. Ya hacen mucho más dinero que la industria del cine y es un producto de entretenimiento masivo. De acuerdo a los números que tú das, por ejemplo, si tú piensas en una familia de 5 integrantes,
al menos una de esas personas interactúa con videojuegos. Sí. Puede ser el niño, puede ser el adolescente o puede ser la mamá que le gusta jugar Candy Crush. Entonces es un mercado grandísimo y eso nos lleva a que hay una necesidad por parte del mercado para generar profesionales capacitados en el desarrollo de videojuegos. Como efecto lateral, pues al investigar en el desarrollo de videojuegos nos dimos cuenta que también hay un campo de investigación al que podemos llamar los efectos de los videojuegos. Son populares en su mayoría los efectos negativos, digamos que eso es lo que alarma a los padres actualmente. Pero también hay muchos efectos positivos, no solo en niños, sino también, por ejemplo, en personas de la tercera edad. Se ha visto cómo poner a las personas de la tercera edad a interactuar con el Nintendo Wii tiene un impacto positivo en su salud. Y a nivel de los niños, pues les enseña pensamiento estratégico, mejora sus habilidades motrices y también trabaja otros aspectos como la memoria. Todo eso mientras se mantenga un consumo responsable. Si el consumo es desbalanceado, pues se empieza a impactar negativamente en otros aspectos de los menores de edad. Sí, y en estos experimentos que ustedes han hecho, estudios que han encontrado, digamos, ¿cómo han determinado, cómo han llegado a estas conclusiones de que tiene estos beneficios? Pues principalmente por los registros que se hace con los usuarios de los experimentos que vemos. También por los efectos que reportan los menores de edad con el uso de acuerdo a las categorías que tienen. Por ejemplo, hemos visto que un consumo superior a 5 horas diarias, 5 horas semanales, perdón, mientras está estudiando, pues genera un impacto negativo en otras áreas del desarrollo del infante, principalmente el colegio. Entonces, si el niño está más de 5 horas a la semana jugando, es muy difícil para él mantener un buen balance y obtener buenas notas en el colegio. Hay otras cosas mucho más radicales que hemos visto, como el fenómeno de transferencia de juego. También únicamente en personas que dedican demasiado tiempo en los videojuegos, pues empiezan a ver cómo partes del videojuego en la vida real. Entonces ven el nombre del personaje arriba del amiguito del compañero del colegio. Únicamente cuando el consumo es desmedido. Mientras sea controlado y supervisado por los padres, los beneficios son mayores que los perjuicios. Bueno, ¿por qué gustan tanto los videojuegos? Quiero que hablemos un poco como del atractivo que tienen y por qué son tan gustosos, pues. Los desarrolladores de videojuegos ya lo tienen claro. Y mira que, por ejemplo, el grueso de usuarios de videojuegos no son los niños, sino son personas entre 18 y 35 años. Y a nivel de mercadeo se han identificado las cosas que les gustan a esa población. Entonces, pues puede estar la violencia, la aventura, los deportes, y a partir de eso transponen las cosas, los gustos de la vida real en los videojuegos de las personas. Y ya es mucho más fácil que un videojuego le guste a una persona por eso, porque ya las empresas conocen a su segmento y están apuntando directamente a la población, al público objetivo. ¿Qué crees que debe tener un videojuego para que sea atractivo? Para que sea atractivo hay que trabajar principalmente en el sistema de recompensas dentro del videojuego. Es decir, que la persona al estar interactuando con el videojuego reciba constantemente y de forma continua retroalimentación sobre lo que está haciendo, tanto las cosas que hace bien como las cosas que hacen mal. Eso establece a nivel interno un sistema de objetivos y marca cuál va a ser la experiencia del jugador a nivel de uso. Si un videojuego no tiene eso, si la persona recibe retroalimentación pero no entiende por qué recibe la retroalimentación, pues ya empieza a perder los usuarios. Y la idea, digamos, y lo que ustedes están haciendo también es enseñarle a los muchachos, a los niños, a crear sus propios videojuegos, ¿no? Sí, en la universidad, en la Konrad Lorenz, todos los semestres abrimos un espacio gratuito para niños de colegios privados y públicos para que vean cómo es la creación, que esa es la otra parte. No van a jugar, sino que van a crear sus propios videojuegos. Van a inventar su propio videojuego. Les decimos cuáles son las herramientas, les enseñamos a usarlas y ellos, a medida que van pasando el semestre, pues van sacando sus pequeños prototipos de videojuegos. Bueno, ¿y qué han encontrado allí? ¿Qué curiosidades o qué
¿Qué ideas tienen los muchachos? Pues los niños tratan de poner en un primer momento los juegos que les gustaron o que les llaman la atención. Por los famosos, como por ejemplo Mario Bros. O todo este tipo de juegos. Entonces tratan de ver cómo fue que los desarrolladores lo hicieron y tratan de hacerlo ellos. También les gusta mucho este nuevo que es muy popular entre ellos que se llama Minecraft. Entonces tratan de ver cómo fue que los desarrolladores hicieron para que todo eso funcionara y pues hacen su pequeño prototipo que se parece. Bien, qué interesante. Profe, nuestro tema ya comenzó a moverse en redes sociales, así que le doy inmediatamente paso a Gustavo para ver qué está diciendo la gente a esta hora, Gus. Así es, Luz, ya comenzó a moverse nuestro tema a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestros televidentes conectados en tiempo real y participando acerca de nuestro tema del día usando el hashtag En Directo Capital. Inmediatamente nos vamos a nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, donde James Pérez nos hace la siguiente pregunta y podemos ver conectado a James Pérez con nosotros aquí en Directo de Canal Capital y dice lo siguiente: hay muchos jóvenes que están faltando a los colegios por estar conectados a estas plataformas. ¿De qué manera se puede contrarrestar esta problemática y cómo se puede convertir la adicción de los videojuegos en algo positivo? Muy buenas noches, profesor. Gracias por acompañarnos aquí en Directo de Canal Capital. Buena pregunta. Y bueno, respuesta a nuestra televidente. Muy buena pregunta. Sí. Qué chévere que hagan esa pregunta. Porque sobre los videojuegos hay muchos estigmas. Y es el temor de nosotros los padres Es el de temor familia. de los padres de familia y es un temor normal porque digamos que esas son las noticias que uno ve normalmente sobre los videojuegos. Miren, la tarea recae principalmente sobre los padres y el consumo y el control de los videojuegos tiene que hacerse desde los padres. Si los padres no están supervisando el contenido y las horas de juego que los niños están consumiendo videojuegos, es muy fácil que ellos caigan en descontrol. ¿Por qué? Porque son personas que todavía no han terminado de desarrollar todas sus habilidades cognitivas y para ellos mantener un balance entre las actividades es realmente difícil. Entonces, aquí la tarea es de los padres. Otra de las guías que hay es sobre el tipo de videojuego con respecto a la edad del usuario. Los padres deben estar conscientes que cuando le compran los videojuegos a los niños hay una marquilla pequeña que dice para qué edad es apropiado. Si los padres no desean cumplir a cabalidad con eso, es muy importante que supervisen el consumo. ¿Cómo se puede convertir esto en una adicción? Como les digo, si el consumo no es supervisado, es muy fácil porque el niño no tiene las herramientas para hacer el autocontrol. ¿Qué se puede hacer? Establecer unos límites. ¿Cuántas horas a la semana se puede jugar? Como te digo, hemos visto en los estudios que hemos revisado y que hemos realizado que es máximo 5 horas a la semana mientras el niño esté estudiando. Fuera de eso, el niño no va a tener energía para estudiar o no va a tener el tiempo para hacer las tareas y va a empezar a generar el desbalance. Sí. ¿Y en qué horarios o en qué momentos han determinado ustedes, han identificado que la gente juega más o dependerá de la edad? Depende de la edad y de los hábitos de la persona. Un niño es probable que juegue más en la noche porque es cuando llega del colegio. Un adulto, pues dependiendo de sus horarios de trabajo, en la mañana, el almuerzo o también en la noche. Pero por lo general es en la noche, de 5 a 8 de la noche o mucho más tarde. Bueno, profe, nosotros iniciamos el programa poniendo este tema en contexto precisamente con esas cifras y el panorama global, ¿cierto?, de la industria de los videojuegos. ¿Colombia cómo se encuentra en ese sentido, digamos, en esa industria? Colombia está bien, está en desarrollo y es muy importante invertir en el capital de talento que tenemos actualmente. Hay muy pocas empresas que se han logrado consolidar, pero han hecho cosas muy importantes. Entonces, hay empresas que desarrollan para plataformas como el último Xbox, el último PlayStation. Hay empresas que recientemente fueron adquiridas por grandes compañías de aplicaciones móviles, pero lo han logrado porque han sabido enfocar su talento al mercado global. Si tú ves las empresas consolidadas que tienen más de una década de funcionamiento, todas tienen clientes extranjeros y todas tienen productos que apuntan a los gustos globales. Sí, hablemos un poco, quiero que hablemos también como del tema de cuáles los efectos también que pueden tener estos videojuegos en los niños, porque nosotros como papás tenemos como esa percepción y tenemos la idea de que en vez de que le aporten a los niños en la casa, como que los embrutece, ¿cierto? Como que les afecta, más que generarles
sí, es decir, de ayudarles pues a la inteligencia de nuestros hijos. ¿Por qué cree usted que tienen esa percepción? Ese concepto. Sí, yo creo que se da mucho por algo que yo llamo los videojuegos niñera. El padre, por mantener al niño ocupado, ¿cómo hago para que el niño me deje hacer lo que tengo que hacer? Si tengo que ir a una llamada o alguna cosa, entonces le pongo la tablet o le pongo el PlayStation. ¿Y qué sucede? Pues que el niño está aprendiendo cosas del videojuego y está aprendiendo del contenido que tiene en ese momento. Los comportamientos de lo que está viendo. De lo que está viendo. Y otra vez, sobre todo en los niños que están en desarrollo, pues es lo que están viendo. Si pasa muy frecuente en los videojuegos cosas como la violencia, pues van a empezar a presentar una desensibilización a la violencia. Van a pensar, si esto pasa tan frecuente en el videojuego, pues puede que sea normal. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el consumo no es supervisado. ¿Qué pasa? Si tú ves que el niño, tú crees y confías en que tu hijo puede jugar un juego para adultos, hazlo con él, juega con él, ten jornadas de 1 hora de juego con él y ve qué cosas le llaman la atención del videojuego. ¿Cómo te sentiste después de jugar? ¿Qué cosas te hicieron reír? ¿Qué cosas no te gustaron del videojuego? Y ahí tú vas a poder ver qué es lo que él está adquiriendo del videojuego, si son cosas positivas o si son cosas negativas. En cualquier caso, si los padres no restringen el uso de los videojuegos, pues el niño no tiene actitudes de autocontrol tampoco. Y si tiene disponible la tablet las 8 horas del día que está despierto, ten por seguro que va a jugar las 8 horas. Muy bien, profe, nos regresamos a redes sociales a ver cómo se está moviendo el tema, Gustavo. Así es, Luz. Bueno, y precisamente lo que está hablando el profesor, nos llega una pregunta de Andrés y dice lo siguiente: el Play, el celular y la tablet se han vuelto un problema en mi casa. El niño tiene 13 años y no se quiere despegar de estos aparatos. Se lo guardamos y hace pataleta. ¿Qué debo hacer para evitar estos inconvenientes? Hashtag en Directo Capital. Ahí tenemos la pregunta de Andrés y bueno, profesor, respuesta para nuestro televidente. Muy bien. Yo creo que este es un problema frecuente, digamos que por lo que decíamos. Los padres a veces, no estoy diciendo que sea el caso de la persona que pregunta, pero hay muchos padres que delegan la responsabilidad de la crianza a los videojuegos. ¿Qué pasa cuando el niño ya está muy metido en los videojuegos? El padre lo que debe hacer es buscar una actividad que tenga un valor semejante al videojuego y que pueda reemplazarlo. Tú no puedes hacer, lo que no puedes hacer es decirle, mira, no vas a hacer nada, no vas a jugar videojuegos, pero tampoco vas a hacer nada. Cámbiale esa actividad por algo que también tenga valor para él. Si él, por ejemplo, está ahorita muy entretenido con el fútbol y le gusta Cristiano Ronaldo o James, entonces dile, mira, estas horas de videojuego te las voy a cambiar por escuela de fútbol. O vamos a hacer con tus primos, vamos a ir a jugar, vamos a ir a visitar, vamos a ir a un museo, por ejemplo, o vamos a ir a piscina. Cambien las actividades, pero tiene que ser algo que sea valioso para el niño. Lo que no pueden hacer es decirle, no vas a jugar videojuegos, pero tampoco vas a hacer nada más. Muy bien, hoy estamos aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital hablando sobre los beneficios de los videojuegos, usos didácticos que fomentan la creatividad. Esto porque se ha venido trabajando en diferentes universidades, centros universitarios y escuelas con los videojuegos como una herramienta pedagógica. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros como padres de familia siempre estamos, lo que yo decía, ¿cierto? Satanizando un poco, hay que decirlo, el papel de los videojuegos, poniéndoles límites para que nuestros hijos no usen este tipo de herramientas. Hoy hemos querido precisamente hablar de, bueno, cuáles son los beneficios, porque según varios estudios, experimentos que han hecho y que vienen desarrollando distintas universidades, hay unos beneficios en el desarrollo psicomotor de los niños, hay unos beneficios en la salud de las personas de la tercera edad. Entonces, ¿cuál es el impacto de los videojuegos en la población infantil? Es nuestro tema del día. Los invito para que se sigan conectando, que este programa obviamente lo vamos haciendo y se va desarrollando con las preguntas de ustedes. Lo que más me interesa, obviamente, profesor, siempre lo digo, es poder ayudar a la gente, ¿cierto? Poder dejarle un mensaje de interés, que sea práctico y que sea útil para las familias. Entonces, por eso siempre los estoy invitando e insistiendo para que se comuniquen con nosotros. Tenemos mensajes, ¿cierto? ¿Nos vamos a redes? Bueno, Gustavo. Así es, Luz. Bueno, nuestros padres de familia bastante conectados e interesados con nuestro tema del día. Los videojuegos siguen conectados en nuestras plataformas digitales. Rápidamente las recuerdo: Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, donde siguen conectados en tiempo real y enviando sus preguntas y comentarios. Alejandro Mosquera nos hace la siguiente pregunta: ¿una consola de videojuegos sería un regalo perfecto en esta Navidad? ¿Cualquier tipo de videojuegos puede desarrollar habilidades mentales? Bueno, doctor, respuesta para nuestro televidente.
¿Qué tal? Bueno, pues como usuario de los videojuegos me encantaría recibir un videojuego, una consola de videojuegos de Navidad. Claro que sí. Sí, se la pueden regalar. Y a los niños también se las pueden regalar, pero hay que tener en cuenta, y sobre esto hay que hacer hincapié, sobre los tiempos de uso. Si usted como padre está en la capacidad de supervisar el consumo o de restringir las horas que el niño va a jugar, hágalo, es un buen regalo, digamos que es un buen tiempo de ocio, los videojuegos son para entretener y el niño puede estar entretenido ahí. Si usted como padre ve que no puede hacer esa supervisión, entonces yo le sugeriría que no lo haga. Otra alternativa que puede hacer es, que es lo que hacemos nosotros en la universidad, es ofrecer los cursos de desarrollo de videojuegos para niños. Les decimos, mira, ¿qué videojuego te gusta? ¿Qué videojuego recuerdas de tu infancia? ¿Cuál te llamó la atención? ¿A qué cosas le quisiste cambiar de pronto? Y le damos las herramientas para un curso introductorio de programación para que vayan haciendo sus prototipos con la ayuda mía y de los demás profesores. Y al final del semestre tienen su prototipo andando de videojuegos. Digamos que el desarrollo de videojuegos, no el consumo, sino el desarrollo, ese sí ha tenido mucho impacto positivo, sobre todo en las habilidades de solución de problemas y en la lógica matemática. Sí. Profe, ¿qué le dicen ustedes a estos padres de familia de estos niños que hacen estos cursos que son gratuitos con ustedes? Es decir, me imagino que ustedes hablan con ellos, han visto cambios, sean negativos que positivos, pero ¿cuál es la opinión de los padres de familia? Pues les gusta mucho, siempre recibimos una retroalimentación positiva sobre los cursos porque y sobre todo se cambia la perspectiva también de los padres. Y los padres vienen y me dicen, no, es que yo pensé que venía aquí era a jugar. Y cuando el niño le muestra lo que hace, lo que tuvo que hacer, aunque la programación sea gráfica, el niño sí tuvo que hacer programación y le explica al papá todo lo que hizo, pues el concepto de videojuegos también para el padre cambia. Y ha sido muy bonito, una experiencia muy chévere porque los papás salen muy contentos de ver que el computador no es solamente para jugar, sino que también para crear videojuegos y para fomentar la imaginación de los niños. Salen a veces más contentos los papás que los Sí, claro, porque los papás salen encantados de los nuevos usos que descubren los niños del computador. Bueno, profe, quiero que hablemos más en detalle de lo que son, bueno, de estos juegos. Tengo aquí varias preguntas que están relacionadas con eso y tengo mucha curiosidad. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se pueden tardar en crear y desarrollar un videojuego? Mira, los videojuegos famosos de los que los niños están pidiendo ahorita en Navidad, en promedio 2 años, con equipos de más o menos 130 personas. Entonces los costos para un juego AAA se suben muchísimo y los proyectos son millonarios, de millones de dólares. Sin embargo, dada el ciclo de vida en el que está en este momento el mercado de videojuegos, hay una ventana muy grande y muy chévere para desarrolladores independientes. Equipos mucho más pequeños, hay muchos aquí en Colombia, tengo amigos cercanos que desarrollan juegos para PlayStation independientes y con equipos, no me crees, pero equipos de 2 o 3 personas. Y sus juegos salen en la misma ventana donde en la tienda sale el último Grand Theft Auto, el último Call of Duty, y tienen un espacio ahí para los desarrollos independientes. Entonces, el tamaño depende del tipo de videojuego que quieras crear, pero cualquier grupo de 4 o 5 personas, desde que organicen bien los perfiles, está en capacidades de desarrollar al menos un buen prototipo con el cual arrancar. Muy bien, profesor. Nos vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos, para que les tenemos el dato del día. Y el dato es este. Miren, el jugador estadounidense promedio pasa casi 29 horas con una consola de juegos cada mes. Cada semana, el 27% de los usuarios de consolas emplean un promedio de 3 a 5 horas jugando en estos dispositivos. Ya regresamos. Este año la fiesta de Navidad y fin de año es con Canal Capital.
Este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, llevamos a la sala de tu casa la mejor música para celebrar juntos la Navidad y el fin de año. En diciembre, la fiesta en los hogares de Bogotá es con Canal Capital. Después de un largo camino, llegó el momento de conocer a los nuevos campeones de la Liga de Fútbol de Bogotá. Este sábado 15 de diciembre, te invitamos a vivir la gran final. Minuto FC versus Equidad Seguros. A partir de las 9:30 de la mañana, en exclusiva por Canal Capital. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. En Antioquia, en plena cordillera occidental, entre los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia, se encuentra el Parque Natural Regional Las Alegrías, 10.000 hectáreas que albergan uno de los ecosistemas más ricos del departamento, 25 especies de mamíferos, 12 de reptiles, 112 de aves, muchas de ellas únicas o en vías de extinción. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Los niños de este colegio, que llama la Ronda de los Niños, han estado ahorrando en sus casas y aquí en el colegio también, para tener en diciembre un dinero que dar para las familias pobres. Vine a agradecerles su gesto y su generosidad, y vine a decirles que todos los niños de Colombia pueden imitar ese ejemplo que ellos están dando. Recuerden ustedes, si los niños hacen eso, ustedes los adultos, con mayor razón, que no se quede ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven en el país sin pensar en los pobres. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Un saludo muy cordial y muy navideño a todas y todos los colombianos, a todas y todos los polistas. Hoy queremos resaltar unas cuestiones fundamentales de lo que le pasa al país. Primero, que es indudable que tenemos un gobierno plutocrático, es decir, un gobierno de los más ricos para los más ricos. Eso está demostrado en las reformas que ha presentado el gobierno del presidente Duque a través de su ministro Carrasquilla, el de los bonos de agua, de ese negocio de los bonos de agua, en donde se demuestra que los impuestos se le van a poner para que los paguen los contribuyentes más pobres, los consumidores más pobres. Ninguno de esos impuestos los van a pagar los más ricos. Al contrario, encontramos en estas reformas que hay ventajas para ellos, hay reducciones tributarias para ellos.
Esa es una mala situación que tenemos y que la debemos informar a ustedes. Pero por otro lado tenemos las cosas buenas. Políticamente este año le ha ido muy bien al Polo, buenos resultados electorales. Nuestras bancadas en el Congreso y en los consejos y asambleas en todo el país han hecho las más grandes denuncias y los mejores debates. De manera que con esta situación estamos invitando a los colombianos y colombianas, a los polistas, a que vamos a alistarnos duramente para trabajar el año entrante y por supuesto no podemos desconocer las grandes movilizaciones de nuestros estudiantes en Colombia, de los trabajadores y profesores que nos demuestran cuál es el camino y con el cual vamos a ganar las peleas el año entrante a este gobierno del presidente Duque. ¿Cómo benefician los videojuegos a nuestros niños? Ese es nuestro tema del día aquí en el directo de Canal Capital y como todas las noches sigo pendiente y conectado a nuestras plataformas digitales donde todos los televidentes comienzan a enviar sus preguntas, comentarios y experiencias personales en tiempo real. Inmediatamente nos vamos a nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital y Fontanilla nos hace la siguiente pregunta, hashtag en directo capital. Ahí tenemos conectada a Fontanilla que con la siguiente pregunta. Buenas tardes, gracias por sus aportes a los padres de familia con sus temas. Quisiera preguntarle al profesor, ¿no cree usted que los videojuegos y las herramientas tecnológicas le han quitado tiempo a las reuniones familiares, al compartir en familia? Bueno, profesor, respuesta para nuestra televidente. Claro que sí, esa es una muy buena pregunta y una pregunta recurrente. Sí. ¿Qué sucede? Es justamente en los padres. Digamos que mi sugerencia es, los padres deben poner reglas al uso de los videojuegos. Si estamos en el comedor compartiendo la cena o el almuerzo o la comida que podemos disfrutar en familia, ese tiempo debería ser exclusivo de la familia. No deberíamos tener distractores, ni los papás responder llamadas, ni los niños estar jugando. También cuando los niños se encuentran el domingo con la abuelita de todos los primos. Bueno, si los niños están jugando es porque es la mejor alternativa que ellos tienen en ese momento. Como los tíos, la mamá, el papá, la abuelita los vincula a otras actividades donde puedan evidenciar una mayor interacción social, donde estén pendientes de lo que uno dice del otro, pero va siempre en cómo los supervisores controlan el uso de los videojuegos. Y los momentos en los que se debe usar. ¿Dónde se permite? Sí, ¿no? donde se permite. En familia pues se respetan. Exacto. Y estamos en familia. Y tiene que haber límites para el uso. Así sea adolescente, sea un niño, tiene que haber límites para el uso. De acuerdo, profe. Gustavo. Bueno, respuesta de nuestro invitado para nuestra televidente conectado a través de Twitter. Tenemos a Fernández Beatriz que nos hace la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tipos de videojuegos sirven para desarrollar la buena memoria para niños y adultos? Profesor, respuesta para nuestra televidente. Para desarrollar la memoria. Bueno, de los que se me vienen a la mente, que son unos de mis juegos favoritos, los juegos de rol, donde tienes que leer, donde tienes que involucrarte en la historia, donde tienes que conseguir elementos que son importantes para tu progreso y obligan a que tú estés pendiente en dónde encuentro a esta persona, en dónde encuentro estos ítems, si tengo que ir por agua, dónde queda la fuente de agua más cercana, tal vez ese tipo de juegos les pueda hacer. Profe, y ahora que usted decía los que serían mis favoritos, en su concepto, ¿cuáles son los mejores videojuegos de la historia? En mi concepto, bueno, yo soy fanático de Mario Bros, entonces siempre que sale un juego de Mario Bros lo compro porque ya estoy enamorado con la saga y me gustan mucho. Otros videojuegos que fomentaron la interacción social como a nivel del sofá y de los amigos, que también me gustan mucho, son los juegos de pelea, que obligaban a que estuvieras con tu amigo, fue con los que creciste, todos se acuerdan de Mortal Kombat o de Street Fighter, esos juegos también me gustan. Los juegos de deportes también son muy chéveres porque te permite a ti vivir la experiencia de ser Cristiano Ronaldo o Messi o el jugador de turno que te guste, tener el balón por un momento, vivir esa experiencia como es meterte en los zapatos de él. Bueno, ¿en qué se inspiran ustedes que son, digamos, creadores de videojuegos para desarrollar un videojuego? ¿En qué piensan? Yo creo que lo correcto antes de arrancar a hacer un videojuego es ubicar bien las necesidades del mercado. Mira, una respuesta rápida que suele dar la gente es como inspirarse en la cultura nacional o en este tipo de cosas que son autóctonas de la región. El problema con eso es que de una vez estás poniendo una barrera a los demás usuarios que no van a entender los conceptos culturales tuyos.
Entonces yo creo que la mejor inspiración es hacer un estudio de mercado correcto. ¿A qué le quieres llegar? ¿A los adolescentes o a los adultos jóvenes? Entonces, ¿qué tipos de videojuegos juegan? ¿Cuántas horas al día están dispuestos a jugar? Y a través de conocer a los usuarios potenciales, puedes sacar las características para desarrollar el videojuego con mayores probabilidades de éxito. Y últimamente las necesidades de mercado, ¿cuáles serían? Pues son muy diversas porque, como te decía, aunque el rango de videojugadores está fuerte entre los 18 y los 35 años, tú ves jugando a personas de todas las edades. Entonces, actualmente, el juego que nunca falla es el de fútbol, el de FIFA, y el Call of Duty. Entonces, los disparos como que están muy fuertes, llevan una década siendo fuertes y no los han movido, y los de fútbol también. Sí. Bueno, y ahora muchas cosas han cambiado con la llegada de los celulares, ¿cierto? Y de estos dispositivos móviles, de este aparatico. En el caso de los videojuegos, ¿cómo ha aportado o cómo han cambiado con la llegada de los celulares y de todo este tema de dispositivos móviles? Pues los dispositivos móviles fueron, desde la perspectiva del desarrollador, fueron como una gran bendición, porque representaron una democratización del desarrollo de los videojuegos. Desde que salieron, o antes de que salieran, para poder desarrollar un videojuego tenías que sacarlo para PlayStation o para Xbox o para Nintendo, que es mucho más difícil, pero si no tenías los recursos no había chance de que lo hicieras. Con la aparición de los dispositivos móviles, entonces nació la posibilidad de que cualquier persona en su casa hiciera su propio videojuego y lo sacara. Un caso que fue el 2015-2014, el juego de Flappy Birds, que lo desarrolló una sola persona, en un solo día hizo como $50,000 y fue tanto el éxito que él dijo, no, lo voy a bajar de eso, pero eso no hubiera podido pasar si no existieran los dispositivos móviles. Impactó positivamente. Bueno, ¿y qué está opinando la gente, Gustavo? ¿Qué dicen sobre los videojuegos y el impacto de esta herramienta en los niños? Bueno, así es. Bueno, tenemos una pregunta de Gloria Asunción que dice, ¿cuántas horas debe jugar un niño de 8 años versus un adolescente o un adulto? Bueno, profesor, respuesta para Gloria. Bueno, muy difícil de responder. En los estudios que hemos visto, 5 horas es el tiempo máximo que debería jugar una persona a la semana, 5 horas a la semana. Sin embargo, esto puede variar para arriba o para abajo dependiendo de las necesidades de cada usuario. Eso quiere decir que tu hijo o tu sobrino o la persona sobre la que estás preguntando, de acuerdo a las necesidades se puede acomodar eso. Un buen indicador es, por ejemplo, cómo le está yendo en el colegio. Entonces, ¿qué pasó? Está jugando bien, juega 1 hora después de que llega al colegio, después de que hace tareas y le fue bien en el reporte final de bimestre. Pues eso quiere decir que 5 horas es apropiado para él. Pero si ves por otro que solamente jugó 3 horas y aún así ya le está yendo mal, pues puede ser que es bastante tiempo para él. Cada caso es diferente y habría que entrar a evaluar a cada uno de los usuarios para determinar el tiempo máximo. Un buen indicador es revisar si esa persona puede mantener un balance entre las actividades. Si está jugando videojuegos, pero además de eso tiene sus amigos con los que juega fútbol, además de eso le va bien, además de eso tiene una buena relación con sus padres, pues está bien el consumo de videojuegos. Bien, profe, nosotros hemos estado conversando sobre esos temores que tenemos nosotros como padres de familia. ¿Cuáles serían esos principales miedos que tienen los papás y que también les comentan a ustedes, que cierto, los tienen ahí de cerca y que les cuentan las experiencias con sus hijos y todo eso? Sí. En el desarrollo de los videojuegos, ¿cuáles serían como los principales miedos que tienen los papás? Los principales miedos que tienen los papás vienen por el desconocimiento de la disciplina. Aún inclusive para mí fue difícil, no tanto con mis papás, pero sí con mis abuelos, decirles que lo mío era el desarrollo de videojuegos. El primer miedo que tienen es que van a ir a jugar. Quiere decir que los padres todavía no hacen una diferencia de qué es consumir videojuegos y qué es desarrollar videojuegos. Entonces creen que trabajar en videojuegos es jugar y no, requiere unas habilidades muy específicas, tanto en arte, o inclusive desde la narrativa, en la programación, también se necesita lógica matemática para poder desarrollar videojuegos. El segundo miedo que he visto que tienen los padres es la salida laboral. ¿Qué va a hacer si mi hijo se va a dedicar al desarrollo de videojuegos? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Qué dificultades va a encontrar?
Entonces, claro, como es una disciplina lo ven como un hobby, profesor, nueva, ¿cierto? se ve más como un hobby, no como un proyecto de vida. Exacto. Pues yo, por ejemplo, llevo desde el 2009 desarrollando videojuegos y nunca he estado desempleado. ¿Por qué? Porque al contrario, ahí es un déficit de profesionales expertos o especializados en el desarrollo de videojuegos. Las empresas tienen muchas dificultades para encontrar perfiles o personas que sean capaces y tengan las competencias de desarrollar videojuegos. Por eso en la universidad estamos fuerte con el tema de aplicaciones interactivas, el semillero de investigación, para que los profesionales en ingeniería de sistemas salgan preparados también para desenvolverse en el desarrollo de juegos. ¿Por qué? Porque es un mercado muy exitoso, que está en crecimiento requiere además de estos y necesita profesionales. Bueno, buen dato, profe. Vuelvo con Gustavo. Así es, Luz. Miguel Hernández nos hace la siguiente pregunta, hashtag en directo capital. Ahí lo podemos ver conectado en tiempo real con nuestro programa y dice: aún no soy padre, pero vivo con 2 sobrinos pequeños. Me encanta jugar Xbox, lo hago a diario, pero no quiero ser un mal ejemplo para los niños. ¿Qué recomendaciones me puede dar el profesor? Muchas gracias. Bueno, profesor, recomendaciones para nuestro televidente conectado. Miguel, chévere esa pregunta, qué chévere que le gusten los videojuegos. Mire, el ejemplo es básico. Digamos que si sus sobrinos lo ven jugar videojuegos, pero además saben que usted tiene trabajo, que usted tiene novia o una pareja estable, quiere decir que usted mantiene un buen balance entre sus actividades. Otra cosa muy buena que puede hacer es involucrarlos a ellos en el videojuego, jugar con ellos. Es decir, mira, toma, si es de una sola persona el juego, entonces toma una vida tú y otra vida yo. Y vamos viendo cómo juegas, qué cosas te divierten, qué cosas te frustran de los videojuegos, cómo es tu actitud mientras juegas con tu primito que está compitiendo, cómo es tu actitud cuando te dicen ya no puedes jugar más videojuegos. Entonces, es una muy buena oportunidad. Si le tienen los mismos gustos que sus sobrinos, mi consejo sería involúcrelos en el juego, jueguen todos juntos y esté muy atento de qué actitudes tienen ellos cuando juegan. Bueno, profe, cuando nosotros comenzamos a jugar uno de estos videojuegos, yo no soy así como la más, pero sí me entretiene. Sí. Hay una cosa que a uno siempre le interesa mucho y es llegar al final. Es acabar el videojuego como sea, si sea que el almuerzo se me enfría, si sea que, pero terminarlo. De pronto esta pregunta va un poco más ligada a lo psicológico, pero quiero saber por qué en los videojuegos que atrapan a quienes los usan, tienen como una obsesión de llegar al final, de acabarlos, de terminarlos. Pues ese es el éxito que tienen los desarrolladores, es decir, desde el primer momento involucrar al jugador de tal forma que y atrapan a la persona. Un objetivo para el jugador sea terminar el juego. Entonces es un determinador, digamos, un factor de éxito en los videojuegos. ¿Cómo lo logran? Como te decía anteriormente, con objetivos claros, pero además de eso con un buen contenido, con una calidad de contenido, buen contenido gráfico que sea consistente, y si es un juego ya de varias horas de contenido, entonces tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la narrativa, aspectos que un escritor es el especialista en eso. Las mecánicas son muy importantes, pero sobre todo tener un ciclo concreto de retroalimentación al jugador, que él todo el tiempo esté dándose cuenta qué hizo, qué ganó con hacer X actividad, qué tan buen fue el desempeño, cuántas le faltan para terminar el juego, en qué parte de la historia ha avanzado con respecto a lo que ha hecho. Bueno, ¿y qué por el contrario puede ser un error en un videojuego? Un error en un videojuego, bueno, todos los errores, defectos de programación, que no le permitan al usuario saber claramente qué es lo que debe hacer, instrucciones ambiguas, mala calidad en el software como tal, que los ingenieros no hayan tenido cuidado y se vayan muchos defectos. Si tu juego es online, entonces tienes que tener mucho cuidado, el lag de los servidores. Los usuarios de videojuegos son muy exigentes, entonces no te perdonan ese tipo de cosas, que se demore mucho en cargar, que se quede congelada la imagen, ese tipo de cosas no se pueden. ¿Qué tipo de especialistas requiere el desarrollo de un videojuego? Es decir, no sé, un publicista, ¿qué tipo de perfiles? Bueno, hay varias cosas. En el desarrollo de videojuego, construir el producto y que tengas el producto ya ejecutable, necesitas gente que sepa de programación, gente que sepa de arte, gente que sepa de narrativas, y hay una disciplina también nueva que se llama diseño de juegos. Alguien que esté encargado justamente de hacer eso, que cómo es el sistema de recompensas del videojuego, qué cosas del lenguaje le comunican al jugador. Ya cuando tienes el producto hecho,
entonces necesitas a alguien que sepa de relaciones públicas, que sepa de mercadeo y que haga el estudio completo de dónde es bueno venderlo, en qué plataforma será bueno, si se puede en todas, si se puede únicamente en móviles. Bueno, profesor, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa hoy aquí en directo de Canal Capital hablando sobre los beneficios de los videojuegos, porque los videojuegos también tienen beneficios en el desarrollo de nuestros hijos. Eso es lo que hemos aprendido en este espacio el día de hoy. Ya regresamos. Soy Jessy Lancheros, director del Sistema Informativo de Canal Capital y quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz año 2019. Muchas gracias por estar en sintonía con el canal público de la ciudad. En diciembre, vuelve a reír, soñar, creer, compartir. En diciembre, vuelve a vivir la Navidad con Canal Capital. ¿Cuáles son esos beneficios de los videojuegos para nuestros niños? Nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Sigo conectado, muy pendiente de nuestras plataformas digitales donde siguen llegando preguntas, comentarios y experiencias personales de ustedes, nuestros televidentes que noche tras noche se conectan con nosotros. Tenemos a Diana Torres que nos hace la siguiente pregunta. Yo había escuchado que para los niños hiperactivos los videojuegos son malos. ¿Eso es cierto o qué tipo de juegos ayudan a que los niños se enfoquen y no se dispersen en sus labores diarias? Bueno, profesor, interesante pregunta. Sí, muy buena pregunta, pero digamos que ese caso ya es muy grave. Si el niño tiene hiperactividad, mi consejo sería busca ayuda profesional para tratarlo. No lo vayas a tratar, no lo vas a automedicar con videojuegos, sino busca la ayuda de un profesional para que te indique qué actividades son las que debería realizar el niño. Ok, bueno, y Marisol nos hace la siguiente pregunta. Tengo un niño pequeño y pelea mucho con otros. ¿Qué videojuegos nos recomienda que los enseñe a compartir? Bueno, por eso respuesta para nuestra televidente. Todos los padres de familia están conectados hoy en el programa, profesor. Estamos aquí. Esa pregunta está muy difícil. Buenísimo, sí. Bueno, si el niño pelea, nuevamente, yo creo que antes de tratarlo con un videojuego, lo que deberías hacer es buscar ayuda profesional, identificar qué es lo que dispara estos comportamientos en el niño, en qué entorno se dispara esta competencia malsana y revisar con la persona que te colabore qué actividades son las más adecuadas. Pero no trates ni traten ustedes de hacerles terapias a los niños con los videojuegos. No están para eso. Los videojuegos son un producto de entretenimiento y ese es su objetivo principal, entretener. Como las novelas, como las películas, son un producto de entretenimiento. Hablábamos de que siempre estos videojuegos nos atrapan y queremos terminarlos y llegar hasta el final, ¿cierto? El tema, profe, es que una vez terminamos el juego, como que ya deja de ser atractivo y jugarlo una segunda o una tercera vez, como que uno le pierde, uno ya sabe dónde está el quick del asunto, sí. Cómo resolver allí el tema para terminarlo, entonces eso es lo que pasa. Sí, porque una vez acabas el videojuego, pues ya el videojuego ya no te va a dar más recompensas a ti, tú ya lo sabes y en cierta medida estabas involucrado en esa actividad por las recompensas que ibas a recibir. Si sabes que al finalizar la historia ya no queda más, ya no va a haber más feedback del videojuego hacia ti, pues es muy difícil encontrar una nueva motivación para seguir jugando. Esto pasa sobre todo en los videojuegos, por ejemplo, de plataformas, en los videojuegos de aventura, pero no pasa, por ejemplo, en los videojuegos de peleas o en los videojuegos de disparos, porque el sistema de recompensas se establece por medio de jugar con otras personas. Entonces esa actividad sí nunca acaba. Profesor, ayer nosotros tocábamos un tema acá con otro docente, con otro profesor, que nos hablaba de los riesgos de nuestros niños, de nuestros hijos ahora en esta temporada de vacaciones, porque pasan mucho más tiempo entonces en internet y en redes sociales. ¿Qué tan seguro es jugar estos videojuegos en internet y cuáles serían como los riesgos que pueden tener nuestros hijos? Hay bastantes riesgos. Las comunidades en internet en general, en cualquier actividad, tanto el WhatsApp, Facebook o los videojuegos, presentan demasiados riesgos para los menores de edad, porque hay muchos depredadores buscando hacer daño de muchísimas formas. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Los videojuegos, como te digo, están enfocados para personas mayores de edad y el uso y la infraestructura está preparada para personas mayores de edad. Entonces te abren un chat para que tú hables con quien quieras del juego o que te comuniques por voz con quien quieras del juego.
Entonces, si como padre usted ve que no puede supervisar eso y que eso representa un riesgo para su hijo, evítelo y más bien permítale al niño jugar bajo supervisión. ¿Por qué? Porque delante de o al otro lado de la consola puede estar cualquier persona, tanto compañeritos de él o del colegio o amigos, buenos amigos que hace jugando ahí, porque eso también sucede, como personas que busquen hacerle daño a los niños. Profesor, estamos ya en los minutos finales de nuestro programa, se nos ha ido el tiempo como siempre rápido cuando hablamos de temas interesantes. Y quiero preguntarle estas dos cosas que podrían como ayudarnos a resumir nuestro tema del día. ¿Por qué el desarrollar videojuegos es una buena opción de vida? Es una buena opción de vida porque en este momento el mercado todavía está en crecimiento. Entonces, según los datos que tenemos, el mercado de los videojuegos crece aproximadamente un 6.7% anual. Eso quiere decir que todavía hay oportunidad para lanzar productos y dejarlos posicionados en el mercado. En segundo lugar, hay un déficit de profesionales. Entonces, las empresas, si tú sales de la universidad o de la educación que escojas, con competencias para desarrollo de videojuegos, es muy probable que consigas trabajo. Bueno, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, ayudarnos a entender mucho este tema de los videojuegos y su impacto en el desarrollo de nuestros hijos. Gracias como siempre a ustedes por acompañarnos, por seguirnos, escribirnos y acompañarnos siempre a esta hora de la noche. Mañana nos vemos con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Quédense por favor conectados con nuestro canal, con Canal Capital, porque ahí viene nuestra emisión de noticias. Ya nos vemos.